Y después de haber visto una larga lista, ¿no? Una larga lista de leyes que nos enseñaba el capítulo 22, capítulo 21, en realidad desde el capítulo 20 podemos ver, ¿no? Comenzando con los 10 mandamientos, cómo el Señor después de esos 10 mandamientos también deja leyes civiles, leyes sanitarias, leyes para los rituales, leyes para impartir justicia. Deja una lista de leyes a su pueblo y veíamos que aunque a la ligera quizás cualquiera podría decir esas leyes son anticuadas, pero en realidad estas leyes hablan de cómo es que Dios esperaba que su pueblo camine en estas leyes, practique estas leyes, porque ciertamente estas leyes trae orden, ¿no? Trae orden a su pueblo, ¿no? Y veíamos que también estas leyes tenían mucho que decirnos a nosotros. Veíamos que estas leyes tenían mucho que ver con nosotros, que aunque somos parte del Nuevo Testamento, esa palabra viva y eficaz en más de una ocasión nos ha exhortado a vivir conforme a esas leyes, ¿no? Ya no cumplirlas para obtener salvación, pero sí buscar cumplirlas porque somos el pueblo de Dios, porque somos el pueblo de Dios espiritual, ¿no? Somos su iglesia. Por cierto, nuestro fundamento es Cristo, ya no las leyes, pero esas leyes eran importantes, ¿no? Esas leyes traían orden. Pero ahora, a través del versículo 20 en adelante, después de que Dios ha dado estas listas o esta serie de leyes, les va a prometer su presencia. Y lo va a hacer de una manera particular. Ya tiempo atrás les había ofrecido su presencia a través de la columna de nube o a través de la columna de fuego. Desde que los sacó de Egipto vimos siempre la presencia de Dios ahí, ¿no? Pero de aquí en adelante se lo va a prometer de una manera especial. Y esa parte vamos a ver hoy, ¿no? Cómo es que Dios va a hablar del ángel de Jehová. Entonces vamos a leerlo juntos. Te invito a que puedas leer junto conmigo el verso 20 y el verso 21, el capítulo 23. Mira lo que dice. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Interesante, ¿no? Dice, yo envío mi ángel delante de ti. Un ángel dice que los guardaría en el camino, un ángel que los iba a hacer introducir a la tierra prometida, un ángel que iba a demandar obediencia, que no se rebelen, sino que se guarden delante de él, un ángel que hablaba, porque dice, oye su voz, le dice, ¿no? Un ángel que puede hacer juicio, porque le dice, ¿no? Él no perdonará vuestra rebelión. O sea, y la pregunta es, ¿qué ángel es, ¿no? Que tenga todas estas cualidades de pronto, incluso de impartir juicio, de hablar en nombre de Dios, ¿no? De demandar obediencia, de guiar al pueblo, ¿no? O sea, y es interesante porque dice, mi ángel delante de ti, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti. La respuesta lo podemos encontrar más adelante, pero también en estos mismos versículos, ¿no? Porque dice, es interesante, dice el verso 23, dice lo siguiente, ¿no? Vamos a saltearnos rápidamente el verso 23 y dice lo siguiente. Si alguien lo tiene, a ver, verso 23 dice, porque mi ángel irá delante de ti. Este ángel dice iba a ir delante del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, pero también dice, porque mi nombre está sobre él, ¿no? Entonces, mi nombre está sobre él, dice. Eso lo dice al finalizar el verso 21. Entonces, viene un ángel de parte de Dios, el nombre de Dios está sobre este ángel irá delante del pueblo. ¿Y qué ángel será? Para poder, de pronto, quizás algunos ya saben de qué ángel está hablando, tú dirás, ah, Gabriel, otro dice, Miguel, ¿no? Y de pronto, no Miguel el hermano Miguel, sino el ángel Miguel, ¿no? Otro dice, el ángel Gabriel. Pero vayamos un rato a la Biblia a ver ciertos pasajes que nos hablan de este ángel, en este mismo contexto del Éxodo, en este mismo contexto en el que Dios saca a su pueblo. Recordemos que Dios se le apareció a Moisés en Éxodo capítulo 3, ¿se acuerdan? Entonces, rápidamente, marca tu Biblia en Éxodo capítulo 23 y ve rápidamente a Éxodo capítulo 3. Vamos a ver un pasaje muy interesante donde dice que, si lo tienes ahí, lo voy a leer. Éxodo capítulo 3, verso 2 dice, cuando de pronto Dios se le aparece a Moisés, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dice, y se le apareció
el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Más adelante, verso 4, vamos a avanzar, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y tú dices, total, ¿quién estaba en medio de la zarza? ¿No era el ángel de Jehová? Y ahora dice, lo llamó Dios en medio de la zarza. Entonces tú dices, algo está pasando aquí, porque el texto comienza diciendo que se le apareció el ángel de Jehová que estaba en medio de la zarza. Y ahora dice, en el verso 4, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y tú dices, total, ¿ese es el ángel o es Dios? ¿No? Es algo que pasa por la mente del lector. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, verso 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, dice, en el que tú estás, es tierra santa. Y si sigues leyendo, dice que Moisés respondió cubriéndose el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Reconoció la santidad de Dios en esa zarza ardiente donde estaba el ángel de Jehová. Tú dices, pero aquí pareciera que el ángel de Jehová en algún momento se hace llamar Dios, porque dice, lo llamó Dios. También este mismo ángel se le va a aparecer después de lo que estamos leyendo. Aquí es cuando llamó a Moisés. Ahora hemos visto el ángel de Jehová como promesa en Éxodo capítulo 23. Pero cuando ya estén en la tierra prometida, también se va a presentar el ángel de Jehová, ya no a Moisés, sino al discípulo de Moisés, a Josué. Y eso lo podemos ver en Josué capítulo 5, ¿no? Puedes avanzar un poco en tu Biblia. Josué capítulo 5, verso 13 al 15, nos narra también una situación similar a la que acabamos de leer con Moisés. Y dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas con el príncipe de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué dice? Le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y lo reconoció como Señor y lo adoró. Y algo dijo bien claro el Señor Jesús, solo al Señor tu Dios adorarás, ¿no? ¿Y quién se está presentando aquí? Un varón, el príncipe de Jehová. Y mira lo que dice el verso 15, similar a lo que se le dijo a Moisés. Y el príncipe del ejército de Jehová, este varón que se le apareció a Josué, respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces vemos aquí dos eventos y podríamos ver más eventos a través de la Biblia en el que de pronto el ángel de Jehová tiene ciertas particularidades que no lo tiene otro ángel. Uno, que tiene el nombre de Dios sobre él, o en otros casos donde no se menciona su nombre, pero dice que es el ángel de Jehová. No dice que es un ángel de Jehová, sino dice el ángel de Jehová. Un ángel es un ángel, bueno, Gabriel, Miguel, pero el ángel de Jehová, en diferentes pasajes de la Biblia hemos visto que el ángel de Jehová viene a ser, a esto se lo conocen como teofanía. Y tú dirás, ¿cómo se come teofanía? Mira, la teofanía viene a ser lo siguiente, viene a ser una manifestación de Jesucristo, también se le conoce como cristofanía, es una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación del Nuevo Testamento, el cual todos conocemos, que nació en Belén y su nombre es Emanuel, Dios con nosotros, Jesucristo el Hijo de Dios, pero Cristo tuvo ciertas manifestaciones, por así decirlo, corporales o representadas a través del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y podemos encontrar manifestaciones frente a Jacob cuando dice estuvo luchando con este varón y de pronto Jacob cuando estaban luchando, y no es una lucha de que de pronto de fuerza, sino es una lucha que Jacob se aferraba de este varón, y este varón, dice, le tocó la cadera, ¿no? Y este varón, lógicamente también, si leemos todo el contexto, es una cristofanía.
A mismo Abraham también se le apareció, ¿no? A mismo Agar también se le apareció. Y así podemos encontrar diferentes pasajes de la Biblia donde se manifestó el ángel de Jehová. Y aquí, explícitamente, volviendo a Éxodo capítulo 23, Dios está prometiendo la presencia de este ángel de Jehová, que en otras palabras es Jesucristo manifestándose al pueblo de Israel. ¿Y por qué lo digo? Porque no solamente de pronto es una deducción de esto, sino más adelante Pablo mismo va a decir que Jesucristo estuvo en medio de este pueblo, guiando a este pueblo. Y uno dice, ¿cómo así, pastor? Me está enseñando algo nuevo. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Entonces, este ángel es Jesús mostrándose mediante una cristofanía, lógicamente, antes de su encarnación, del cual conocemos en el Nuevo Testamento. Por cierto, la palabra Jesús viene de Yeshua, ¿no? En el original es Yeshua, que significa Jehová salva. Y ciertamente, ¿quién salvó a Israel? Jehová, ¿no? Jehová salva, Yeshua. Entonces, Jesús es justamente, Jesús mismo dijo, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Él lo ha dado a conocer. Y aquí vemos esto. Luego, más adelante vinieron profecías como la de Isaías, que decía que cuando Él venga a la tierra y nazca en un pesebre, nazca allá en Belén, se le pondrá su nombre Emanuel. ¿Qué cosa? Dios con nosotros. Más adelante podemos ver en Juan, donde dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que este verbo se hizo carne, este verbo vino a habitar entre nosotros, ¿no? Entonces, también podemos ver hay un pasaje en Hebreos capítulo 1, dice que habiendo hablado Dios a los padres, a los antepasados, a través de profetas, pero ahora se ha mostrado a través del Hijo, se ha revelado, se ha dado a conocer a través del Hijo, quien es de la misma sustancia, de la misma imagen que Dios, es decir, es Dios, quien sustenta el universo, dice Hebreos. Entonces, definitivamente hay pruebas bíblicas en las que nosotros vamos a afirmar que Jesús es Dios, de la misma esencia de Dios. Amén. Entonces, qué interesante es ver, y a este ángel de Jehová ahora le está prometiendo a ese pueblo. A ese pueblo, yo digo, con esto que de pronto, cuando llego a este punto, este pasaje, digo, de por sí, para ver cómo el favor de Dios cuidando de su pueblo a través de esas 10 plagas y sacando a su pueblo, ya es para sorprenderse. Al ver cómo se abre el mar rojo y cruzando su pueblo y los egipcios quedándose ahí y Dios protegiendo con una columna de nube, ya es para sorprenderse. Dándoles de beber cuando ellos tenían sed en el desierto, ya es para sorprenderse. Dándoles de comer cuando ellos tenían hambre, el maná, ya es para sorprenderse. Y así, ¿no? Cada uno de los eventos que vemos en el Éxodo es para sorprenderse. Pero aquí vemos que literalmente le está prometiendo la presencia del Hijo a través del ángel de Jehová, a través de esta cristofanía. Y ciertamente es para sorprenderse. Y más de uno quizás podrá decir, y aún así el pueblo en más de una ocasión olvidó esa verdad. Sí, como tú y como yo, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, yo te bendeciré, yo estaré contigo, yo te saqué de esa vida, yo te libré de ese problema? Y nosotros decimos, gracias Señor, porque ciertamente ahora sí he experimentado que estás conmigo. Pasan 2, 3 semanas y se va disipando, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel es un reflejo del creyente de hoy en día. Es un reflejo nuestro, ¿no? Pero no es un reflejo para decir, entonces seamos como ellos, sino para cuidarnos de eso, ¿no? Para cuidarnos de eso. Y en ese sentido, Pablo justamente explica esto a los corintios en 1 Corintios capítulo 10. Mira lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios, refiriéndose justamente a estos eventos que se daban en el Éxodo. Vamos a leerlo juntos. Si ya lo encontraste, Pablo va a manifestar que Jesús acompañó al pueblo de Israel en el desierto, en toda esa travesía. Y mira lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y Pablo se está refiriendo ¿a quién? A este pueblo del Éxodo, ¿sí?
Y cuando Pablo dice, no quiero que ignoréis, ya sabemos que está diciendo, esto es sumamente importante. Pocas veces dijo, no quiero que ignoréis. Está diciendo, no quiero que olviden, no quiero que ignoren que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, dice, verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, es decir, fueron copartícipes de esta gran bendición. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, ¿no? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, lo dice Pablo. No lo dice el pastor, no lo dice una nueva revelación, lo dice la Biblia claramente. Pablo está diciendo, y la roca era Cristo. Y no vemos que nadie lo cuestionó a Pablo por esto, ¿no? Entonces mira lo que dice. Si tenemos al Señor, Pablo hace una reflexión de esto. Como también algunos de ellos, dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que Pablo está diciendo, viendo toda esta manifestación, todo este favor de Dios, tanto así que el mismo Cristo estuvo con el pueblo de Israel, y ellos tentaron a Dios, tentaron a esa presencia de Dios, esa protección de Dios. Se dieron el lujo de decir, demora mucho, ¿no? Se dieron el lujo que cuando más adelante vamos a ver la historia, cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, de decir, allá hay gigantes, nos van a matar, este Moisés a mala hora nos trajo aquí, mejor hubiese estado en Egipto viendo mi película tranquilo ahí, ahora qué miedo, ¿no? Y dice que ciertamente Dios, cuando el pueblo hizo todo esto, dijo, esta generación no me entra, no entra, no, o sea, y no entró. Entró una nueva generación, los hijos de ellos. Y uno dice, qué duro que fue Dios, solamente renegaron, ¿acaso no los comprendió? Fue una ligereza, no, pero ante tanta evidencia de su bondad, de su protección, de su manifestación, yo te digo, ¿era duro Dios? No, sino que el pueblo muchas veces, el ser humano como tal, nos acostumbramos tanto a la misericordia de Dios, a esa misericordia que está llevándonos al arrepentimiento, a esa paciencia, y como dice, abusamos de su misericordia, de tal manera que cuando Dios es justo, volteamos la mirada y inmaduramente decimos, qué duro que es Dios. Y mucha gente juzga de esa manera a Dios, dice, Dios, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo hizo esto con su pueblo? Todo eso. Sí, pero porque no conocen la historia, no conocen cuánto favor tuvo Dios con este pueblo. Y ciertamente le ha prometido el ángel de Jehová. Y aún así ellos tentaron a Dios. Y pasó lo que pasó. Y no es para de pronto cuestionarlo, sino es para examinar nuestra vida y decir, Señor, ayúdame a valorar tu presencia. Porque así como les prometiste tu presencia a ellos, también nos ha prometido su presencia a nosotros. De la misma manera, ese mismo Jesús que estuvo ahí como el ángel de Jehová, ahora para nosotros ha venido y ha entregado su vida en una cruz por ti y por mí. Y te ha prometido que donde estén dos o más reunidos en su nombre, Él estará en medio de ahí. Es decir, su Santo Espíritu estará morando. En Mateo 28, ya terminando el verso 20, dice, después de decirles, por tanto, id y haced discípulos y todo lo demás, le dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De la misma manera, su iglesia nos ha prometido. Él es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de tomar con responsabilidad esta verdad y no tentemos a Dios, como le decía Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, mis hermanos, mientras tanto que el pueblo ciertamente lo tentó y el pueblo ciertamente va a fallar, el pueblo de Israel, y eso conoceremos parte de esa historia. Pero ¿para qué vino el ángel de Jehová a ese pueblo? Mira, ¿para qué vino? En el verso 20 él dice, ¿para qué vino?
Dice claramente, para que guarde el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Para qué estaba el ángel de Jehová? Para que los cuide durante toda esta travesía a este pueblo de Israel y los haga ingresar ¿a dónde? Al lugar preparado, a la tierra prometida, ¿no? Entonces, esa era una de las razones por el cual estaba el ángel de Jehová aquí delante de su pueblo. ¿Para qué? Para guardar, para limpiar el camino, para guardarlos en este tiempo de travesía e introducirlos a la tierra prometida y dice interesante, que yo he preparado. No dice que está preparado, pone énfasis sobre el yo. ¿Sobre el yo de quién? Sobre el yo de Dios, sobre el yo soy. Porque Él es el que prepara este lugar. Y esto quizás te recuerde algo interesante. Jesús nos dijo lo mismo, o Jesús dijo lo mismo a sus discípulos y por ende también a su iglesia. En Juan 14 prometió lo mismo. Dice, ¿no? En Juan 14, si puedes, lo puedes anotar, verso 1 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pasamos al verso 3, dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De la misma manera, el Señor Jesús dice que Él ha ido a preparar, ¿qué? Morada para nosotros. Una promesa idéntica al pueblo de Israel. Dios preparó un lugar para el pueblo de Israel, a donde los iba a introducir, a donde los iba a guiar durante todo ese camino. Por cierto, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pero lo dice en este pasaje de Juan 14, porque mira lo que dice el verso 5, no, 4. Y sabéis dónde voy, dice, después de haberles dicho, voy a preparar morada, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y gracias que estuvo ahí Tomás, que dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿no? Yo digo, ¿por qué digo gracias? Porque no quiero cuestionar a Tomás, sino que muchas veces nosotros también perdemos el rumbo, el sentido, y decimos, y Señor, ¿y cómo voy donde tú estás? Nosotros sabemos, pero gracias a la pregunta de Tomás también. ¿Qué dijo Tomás? A pesar de que había estado con Jesús 3 años, dijo, no sabemos a dónde vas, le dijo. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Le dice Tomás, ¿no? Y Jesús le dice, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para el pueblo de Israel, el ángel de Jehová, esta teofanía o esta cristofanía, iba a guardar el camino para introducirlos a la tierra prometida que él había preparado. Pero para la iglesia, para ti y para mí, él te dice, Juan 14, que ha ido a preparar morada y que nos va a llevar con él. Y que no tanto que va a preparar camino, sino que él es el camino. De tal manera que si tú ya estás en Cristo, estás en el camino. Ahora entiendes por qué en el libro de Hechos los llamaban a los cristianos los del camino, porque ellos anunciaban esta verdad, que el único medio, la única forma de ir al Padre, de ir a ese lugar, a la morada de Dios, a ese lugar donde encontraremos reposo eterno, a ese lugar donde hay esperanza, a ese lugar donde no habrá más lloro, a ese lugar donde no habrá más dolor, a ese lugar donde no habrá más enemistad, a ese lugar donde no habrá más sufrimiento, solo se puede llegar a través de Jesucristo. La pregunta esta noche es, ¿estás en Cristo? ¿Estás en el camino? Mira que no dice que los que están cerca al camino. Hay mucha gente que conoce intelectualmente el camino. Intelectualmente conoce este versículo, pero no está en el camino. Por eso que 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, está en Cristo, dentro de Cristo, a través de Cristo. ¿Qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, la misma función que cumplió el ángel de Jehová con el pueblo de Israel, ahora lo está cumpliendo Jesucristo para con su iglesia, para con nosotros. Y eso es lo que nos ha prometido a la iglesia. Entonces, espero nuevamente retuve en mi oído las palabras de Pablo, no tentemos a Dios
como lo hizo el pueblo, nuestros antepasados, dice, sino muy por lo contrario, confiemos y agradezcamos, ¿no? Y tú dirás, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿No? Entonces, ¿qué hago mientras tanto? Ya sé esta verdad. Y mira, después de decirlo esto a su pueblo, que él los iba a guiar y que él los iba a introducir a la tierra prometida, volviendo al Éxodo, en el verso 21 les dice algo muy interesante. ¿Qué es lo que el pueblo tenía que hacer? Después de recibir esta promesa del ángel de Jehová, quien los iba a introducir y los iba a cuidar durante el camino a la tierra prometida, él les dice qué es lo que ellos tenían que hacer como pueblo. Y de la misma manera es lo que nosotros tenemos que hacer ahora como iglesia para con la promesa que Cristo nos ha dado. Mira lo que les dice al pueblo de Israel primeramente, estudiemos en el contexto. Dice, verso 21, dice, guárdate de delante de él y oye su voz. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Oír su voz, obedecer su voz. Guardar significa practicar delante de él, ser obediente a su voz. Jesús dijo en otro momento en los evangelios, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y se duermen, lo dijo. Mis ovejas oyen mi voz y se lo aprenden de memoria. No, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque no solamente está en oír, sino está en obedecer, en creer lo que he oído. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque Santiago dice que no solamente debemos de ser oidores, sino que hacedores de su palabra. Porque Jesús mismo dijo, el que me ama guarda mi palabra y mi palabra permanece en él. Jesús mismo dijo que las escrituras dan testimonio de él. Entonces, ¿qué me corresponde hacer a mí como cristiano, como pueblo de Dios hoy en día? Es oír su voz, estar atento a su voz, y no solamente estar atento a su voz, sino obedecer su voz, creer su palabra. Y tú dices, pero ¿de dónde? ¿Cómo lo voy a creer? Justamente hoy está escuchando su palabra, pero no es la única manera. El hecho de abrir tu Biblia, de hacer tu devocional diario, estás escuchando su palabra. Cada vez que te acercas a la Biblia con un corazón dispuesto, estás escuchando su palabra. Y eso es lo que nos corresponde hacer como cristianos. Y eso es lo que le correspondía al pueblo de Israel hacer para con el ángel de Jehová, escuchar su voz y guardarse delante de él, de obedecer las instrucciones. Mas en muchas ocasiones no lo hicieron. Ahora, si bien es cierto, el ángel de Jehová no les estaba hablando audiblemente, pero lo hacía a través de sus siervos, lo hacía a través de Moisés, lo hacía a través de Josué, volviendo después de haber visto la tierra prometida, diciendo, chicos, vayamos, porque allá en la tierra prometida fluye leche y miel. Y la gente diciendo, no, prefiero escuchar a los otros dioses espías que dicen que hay gigantes y nosotros somos como langostas y qué miedo, Moisés no me representa, y tumbándose todo el asunto, ¿no? Prefirieron escuchar ¿qué? Otras voces. Moisés demora mucho allá en el Sinaí, mejor hagamos un becerro. Prefirieron escuchar otras voces. La pregunta es, ¿qué voces estás escuchando? Y si estás escuchando la voz de Dios, si estás escuchando la palabra de Dios, créelo y obedécelo. Eso es lo que nos corresponde. ¿Sabes qué? Porque hay una promesa para ti. Hay la promesa de que Él ha ido a preparar morada. Amén. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más tenía que hacer el pueblo? Mira, si seguimos leyendo ese versículo 21, también les dice, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Y tú dices, oye, pero esto sí, ahí sí como que no va a perdonar su rebelión. Pero acá hay un detalle bien interesante. Este evento del Éxodo se está dando antes de la cruz, antes que se pague por los pecados. Ahora, ellos tuvieron esa dicha de tener el ángel de Jehová ahí, delante de ellos. Y aún a pesar de ello, se rebelaron contra esta promesa de que Dios les dijo, Él los va a introducir. Y ciertamente se rebelaron contra esa verdad. Y si te rebelas contra esa verdad, no hay otra manera de que seas introducido a ese lugar. Dios no podía haber dicho plan B, no quieren obedecer al ángel de Jehová, entonces ¿qué tal si envío al ángel Gabriel? No, eso no existía.
La promesa era que el ángel de Jehová los iba a introducir, porque más adelante vamos a ver que el mismo ángel de Jehová es el que iba a abrir espacio allá en Canaán, que estaba lleno de diferentes pueblos, de eteos, fereceos, feos y todo lo demás, pero vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, ciertamente, pero ahora, para con nosotros, Jesús ya vino, ya entregó su vida en una cruz, por ti y por mí, ya pagó por tu pecado, ya pagó, dice, por nuestras rebeliones, como dice Isaías. Él ha hecho un pago justo, nos ha justificado, de tal manera que ahora nosotros como pueblo de Dios, cuando pecamos, cuando caemos en pecado, podemos acudir a Él, acercarnos, confesando nuestros pecados, y dice, y Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad, ¿no? Verso 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz, pero si tú obedeces, dice, e hicieres todo lo que te dijere, le dice a su pueblo, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y ciertamente, mientras, vamos a ver, mientras el pueblo de Dios estaba obedeciendo las instrucciones de Dios, vamos a ver victoria, y vamos a ver más adelante, cuando estén en la tierra prometida, un claro evento donde Josué estaba de batalla en batalla y iba de victoria en victoria, pero de pronto va a enviar una compañía de soldados para luchar con un pueblo y, como quien dice, pierden, ¿no? Es como que de pronto ganaban contra los mejores equipos y de pronto les tocó un equipo de segunda, van a jugar y pierden, algo así. Y Josué va a decir, ¿qué está pasando? Y Dios le va a decir, Josué, hay algo, ¿no? Había algo que se había introducido al pueblo. Había un hombre que de pronto se había quedado con, ¿cómo se llama? Con un anatema, con algo que era maldito, desagradable a Dios, ¿no? Y lo estaba guardando ahí en su casita. Y Dios va a decir, van a tener que eliminar eso para, de la familia de Coré, si no me equivoco era, pero van a tener que eliminar eso y de nuevo van a ver la victoria de Dios, la mano de Dios, jugando, como se dice, a su favor, ¿no? Entonces, ciertamente aquí le está haciendo una promesa, ¿no? Si oyeres en verdad su voz, dice, e hicieres todo lo que te dijere, dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Pero si no fuese así, va a haber consecuencias. Y eso se va a dar. Y años de más adelante vamos a ver en los tiempos de los reyes que ciertamente, ¿no? Cuando ya la rebelión del pueblo es así descaradamente, Dios levanta las manos, vienen los asirios, los invaden y los llevan cautivos a diferentes lugares dispersos. Ciertamente se cumple, ¿no? Entonces, pero Él les ofreció su protección y su victoria de la misma manera como nos los ha ofrecido a nosotros, ¿no? Como en Mateo 28:20 dice, y estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Amén. Pero ahora nosotros ya no luchamos por la victoria. Nosotros luchamos desde la victoria entendiendo que Cristo es el que ha vencido y que en nuestras fuerzas no vamos a poder lograr nada, ¿no? Jesús dijo que apartados de mí nada podéis hacer, pero en Cristo podemos llevar mucho fruto, bendición a la familia, bendición a la vida personal, las bendiciones eternas ya han sido prometidas por Dios. Es interesante cómo Pablo en la carta de los Efesios, en Colosenses, dice que hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales, grandísimas bendiciones espirituales. Y todo eso ha ocurrido ¿en quién? En Cristo. Amén. ¿Qué más les dice? ¿Qué más les dice? En el verso 23, mira lo que les dice el verso 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo, del jebuseo y de todos los feos, a los cuales yo le haré destruir, le dice, ¿no? Entonces, y tú dices, pero bueno, eso era para el pueblo de Israel, estaba la tierra de Canaán estaba poblado de feos, y bueno, ¿no? Y ellos no podían quedarse en el desierto y Dios les dijo, yo te llevaré delante de él. Pero a ti te ha prometido, a mí no me ha prometido la tierra de los feos, ¿no? Pero a ti te ha prometido esas moradas eternas, ese lugar donde no habrá más sufrimiento, ese lugar donde no habrá más llanto. A ti te ha prometido una familia restaurada, un matrimonio restaurado, una vida restaurada. Recordar nada más solamente nuestra vida sin Dios
y la vida que ahora gozamos con Dios ha traído muchas promesas personales a nuestra vida, pero nos tendremos que dejar llevar. Pero muchas veces queremos tomar nuestras propias decisiones y cuando estamos en peligro, Dios, ayúdame, ¿no? Pero lo ideal es dejarnos llevar por Dios, dejarnos guiar por Dios, hacer carne en nosotros esa oración: hágase tu voluntad en mi vida. Hace unos días con Sofía hemos cumplido 10 años de matrimonio, les cuento, y reflexionábamos un poco de cómo fueron los 2, 3, 4 primeros años en el ministerio, ¿no? O sea, como ministerio tenemos 8 años y reflexionábamos y decíamos, ¿te acuerdas? Y nos acordábamos muchas anécdotas que no la cuento porque me voy a poner a llorar. Entonces, y decíamos, pero qué bueno que Dios ha sido fiel con nosotros, porque en la medida en que nos hemos dejado llevar, y ahora volteamos la mirada atrás solamente para recordar con nostalgia y decir, Señor, ciertamente ha sido bueno, ciertamente nos mantienes unidos, ciertamente nos mantienes con bien, ciertamente tenemos 2 hijos hermosos como su padre, y bueno, también como su madre, y ciertamente qué bueno es servirte en la iglesia, viendo esos rostros todas las noches, y ciertamente Dios ha sido fiel, pero en la medida en que nos hemos dejado llevar. Y decíamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en esos momentos duros y difíciles hubiésemos dicho, ¿sabes qué? Esto no va con nosotros, mudémonos mejor a San Martín, tú buscas un trabajo, yo también me comienzo a trabajar en mi profesión y ya, ¿no? A lo mejor estuviéramos viviendo allá en un depa, pero divorciados incluso, y así se los digo, ¿no? Probablemente, ¿sí? Porque hubiésemos hecho a lo que nosotros nos parece bien y no lo que le parece bien al Señor, ¿no? Entonces, cuán importante es dejarte llevar por Dios. Y aquí al pueblo les está diciendo, Él va a ir delante de ustedes y Él los llevará a la tierra de todos estos feos, pero para darles leche y miel, ¿no? Una tierra fructífera. Y ciertamente, ¿no? A veces decimos feos, pero en parte cuando el Señor nos lleva a cumplir sus promesas, a cumplir su voluntad, al inicio como que pareciera todo feo, ¿no? Pero luego cuando entiendes cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, dice Señor, no es tan feo como pensaba, sino aquí realmente hay bendición, aquí realmente hay restauración, aquí realmente hay paz cuando nos dejamos de llevar por ti, aunque quizás inmaduramente podríamos decir, no, ¿para qué quiero ese tipo de vida? Al final te das cuenta que estar en los caminos del Señor hay bendición. Proverbios 3:5 es interesante cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Uno de los enemigos del creyente, de la fe, es el exceso de prudencia, ¿no? O esa prudencia que está basada en nuestro sentir, ¿no? Esa prudencia que está basada en nuestras emociones, ¿no? Dicen, no, mejor no emprendo tal o cual cosa, ¿no? No, mejor no hago, Dios nos puede estar llamando a hacer algo, a tomar decisiones radicales y uno dice, no, mejor más adelante, no, mejor que flojera. Esa es la propia prudencia que sale de la carne, del corazón del ser humano, que muchas veces nos va a desviar de los propósitos de Dios. Por eso, qué interesante es cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si vas a ser prudente, tienes que ser prudente en el Señor. Prudente en el Señor, en el decir, Señor, ¿es de ti esto que quiero hacer? Señor, viene de ti esta propuesta de trabajo. Señor, viene de ti esta persona que de pronto en quien estoy poniendo mi mirada, los jóvenes, ¿no? Es de ti esta carrera que quiero emprender. Es de ti, no sé, este negocio que quiero emprender. En ese sentido, seamos prudentes en decir, Señor, es de ti, pero no decir, me parece que por acá es, frito pescadito, porque si no consultaste a Dios, de pronto vamos a acudir diciendo, Señor, auxilio, ¿no? Como este pueblo muchas veces. Pues es claro reflejo en nosotros. Pero ellos tenían el ángel de Jehová y usted ha dicho que Jesús también vino, pero estuvo con sus discípulos, pero de pronto el libro de Hechos, si somos bíblicos, ¿no? Capítulo 1 dice que él ascendió a los cielos y sus discípulos se quedaron boca abierta mirando.
Ellos tenían el ángel de Jehová que los llevaba a la tierra prometida, pero a nosotros, ¿quién nos lleva? Si leemos un poco la Biblia, Jesús ciertamente se ha ido, pero Jesús claramente también dijo que iba a enviar otro consolador. Y cuando dijo otro consolador, no era otro cualquiera, sino otro de la misma esencia, otro que tenía la misma función. Juan capítulo 14, verso 16 dice, y yo rogaré al Padre, ese mismo capítulo en el que les ha dicho que se va a ir a preparar morada y que Él es el camino para llevarlos al Padre, en ese mismo capítulo, en el verso 16 le dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro de la misma esencia. Esa palabra, otro, no es que de pronto, ¿no? Te traje un celular iPhone, oye, no me cuadra, ya entonces más tarde te traigo un, no sé, pues no, un Nokia, ¿no? Con tecladito, que no, ni táctiles. No es un otro en ese sentido, sino es un otro de la misma categoría, de la misma esencia. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Y ese consolador tiene una función, se estaba refiriendo al Espíritu Santo, quien vendría y se cumplió en el libro de Hechos, vino sobre su iglesia y ahora está, dice, según el libro de Efesios, está morando en la vida de todo creyente, que hemos sido sellados por este Espíritu Santo y que tiene una función. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién nos guía ahora? ¿Por quién tenemos que dejar llevar? Es por el Espíritu Santo de Dios. Y no, como dice el Proverbios, no fiándonos de nuestra propia prudencia, sino fiándonos de corazón, de todo corazón a Dios, lógicamente, y el Espíritu Santo nos va a llevar a Dios. El Espíritu Santo nos va a mostrar a Cristo. El Espíritu Santo nos va a redarguir del error, nos va a redarguir de nuestros pecados, nos va a levantar. Por algo, Espíritu Santo o consolador significa paracleto, el que va al lado, el ayudador. Y Él es el Espíritu Santo. No estamos solos. El pueblo de Israel no estaba solo para ingresar a la tierra prometida, tenía el ángel de Jehová quien los iba a llevar a esa tierra de los feos. Y nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo que nos va a llevar al cielo, a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación en torno al Espíritu Santo? ¿Habrá llenura del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿O de pronto el Espíritu Santo está contristado? Porque el Espíritu Santo se contrista, lo dice las cartas de Pablo. Cuando de pronto nos fiamos de nuestra propia prudencia, de nuestra carne, de lo que a nosotros nos parece, y dejamos de lado nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo se contrista. La pregunta es, ¿cómo está? El pueblo de Israel tuvo estos tropiezos tras tropiezos, tanto así que a muchos de ellos les costó y no entraron a la tierra prometida, porque olvidaron cada una de estas promesas, porque no lo tuvieron presente, no lo tuvieron claro, a pesar que les decía, si oyeres su voz, no lo hicieron. Porque Jesús estaba, o el ángel de Jehová estaba hablando a través de Josué, diciendo, allá fluye leche y miel, Jehová nos los ha prometido. Y el pueblo decía, no, hay gigantes, nosotros somos langostas, no, Moisés, no me representas abajo. Y Dios se enojó y no les permitió, ¿no? ¿Por qué dice también? Porque también dice, ellos habían sido sacados físicamente de Egipto, pero de muchos de ellos su corazón estaba ¿dónde? En Egipto. Y esto también esta figura se da en el creyente. Muchos creyentes ya no practican quizás las prácticas del mundo, ¿no? Ya no practico lo que antes practicaba, pastor, pero muchas veces allí en lo profundo de su corazón todavía está ese viejo hombre, ese viejo Egipto, está ahí implantado y sale a aflorar justamente en esos momentos de prueba, porque todavía el corazón está en Egipto. Entonces, mis hermanos, estamos en ese tiempo del camino, en ese tiempo del desierto en el que nuestra fe está siendo probada.
el libro de Hebreos dice que muchos no entraron porque su fe no fue acompañada de obediencia. Que cuando se habla de fe, no se habla de una fe intelectual de creer intelectualmente, sino se habla de una fe espiritual, una fe que transforma vida. Por eso que Santiago va a decir que la fe sin obras es muerta, la fe se tiene que evidenciar. Por eso que Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, por el cambio de vida, por cómo ahora te conduces, por cómo ahora vives, por cómo ahora piensas, por quién ahora guía tu vida. Muéstrame tu fe, dice Santiago, y es duro, ¿no? Y es ahí cuando de pronto tenemos que volver a las cartas de Pablo y decir, porque por gracia soy salvo, porque eso no nos puede llegar a pensar de decir, entonces si yo obro bien, voy al cielo. No, el obrar bien es una muestra de que mi fe en Dios es verdadera. No es que el obrar, la salvación no es por obras, lo dice Efesios, pero vemos esta balanza, ¿no? No solamente está en decir tengo fe, sino la fe se tiene que evidenciar, dice Santiago. Mientras que Pablo, a través de las cartas de Efesios, dice que no es por tus obras, sino es por fe, por confianza, es por gracia. Entonces tú dices, ¿qué es lo que debo de hacer? Reconocer la gracia de Dios en mi vida, creer, aferrarme al Señor, pero esa fe que yo tengo en el Señor se tiene que ir evidenciando en un cambio de vida. Por sus frutos los conoceréis, diría el Señor Jesucristo, de una manera más práctica, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿qué más tenía que ser volviendo al Éxodo el pueblo de Israel? Está en el verso 24 al 26, mira. Primero hemos visto, tenía que oír y obedecer la voz del ángel de Jehová. Segundo, tenía que dejarse llevar por el ángel de Jehová. Y tercero, mira lo que tenía que hacer. Verso 24 al 26 dice, no te inclinarás a sus dioses, de los feos, ¿no? De los feos. Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, dice, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré, dice, el número de tus días. Bueno, eso es parte de la promesa que lo vamos a ver la siguiente semana, pero en el verso 24 y 25 vemos dos palabras interesantes. No te inclinarás ante sus dioses. Es decir, en otras palabras dice, no adorarás a esos dioses de los feos, ¿no? Pero también más abajo dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. El servicio y la adoración en el pueblo de Israel iban de la mano. Cuando tú escuchas la palabra servían en el tabernáculo, es adoraban en el tabernáculo. Y cuando tú escuchas la palabra o la frase adoraban en el tabernáculo, es porque estaban sirviendo. De tal manera que aquí, para el pueblo de Israel, el Señor, el servicio y la adoración prácticamente es un solo concepto. Una manera de adorar a Dios era sirviéndolo, ¿no? Y aquí le está diciendo, interesante, no te inclinarás a sus dioses, es decir, no servirás a esos falsos dioses, no adorarás a esos falsos dioses, ¿no? Sino le dice, sino a Jehová vuestro Dios serviréis. Es interesante. Jesús lo dijo de la misma manera. Tú dices, pero pastor, hoy en día yo ya no sirvo a otros dioses, ¿no? O sea, el único Dios que conozco es Jesucristo, ¿no? O sea, porque no sé, yo no creo en Zeus, no creo en Júpiter, en Diana, Artemisa, no, todo eso es historia griega, yo no creo en eso. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 6:24. Dijo lo siguiente, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí Jesús está poniendo incluso las riquezas como si fuese un señor, ¿no? Y está haciendo un contraste. Y cierto, hoy en día quizás no solamente podemos hablar de riquezas, hay muchas cosas que al ser humano, que el ser humano tiene como prioridad antes que a Dios. A veces son vicios, a veces son costumbres, a veces son círculos de amigos, a veces son riquezas, a veces son vanidades
que lo ponen por encima de Dios. O dicen, no, yo adoro a Dios, yo cumplo con el Señor, pero también con esto. Jesús lo dejó bien claro. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Quién es tu prioridad en tu vida? ¿El Señor? Entonces déjate guiar por el Señor. Es imposible. ¿No? Es imposible servir a dos señores. Y con esto no estoy diciendo que no busquemos prosperar, salir adelante, definitivamente que sí, pero jamás pongamos ninguna bendición, incluso ninguna bendición de parte de Dios por encima de ese Dios que nos ha bendecido, porque de lo contrario esa bendición se convertirá en distracción. ¿Me dejo entender? Muchas bendiciones que Dios hace llegar a sus hijos, a su pueblo, cuando nuestro corazón no está enfocado en el Dios creador, esa bendición se convierte en distracción. El libro de Romanos dice que antes que adorar al creador, adoraron la creación. Y lo mismo puede ocurrir también, y ocurre hoy día con el ser humano. Antes que adorar a ese Dios de las bendiciones, adoran las bendiciones. Y tengamos cuidado. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, sino muy por lo contrario. ¿Qué es lo que está pidiendo aquí Dios al pueblo de Israel? Está diciendo que sean exclusivos en su adoración y servicio solo a Él, solo a Jehová tu Dios, no a otros dioses, no te inclines, le está diciendo. Y de la misma manera Jesús también nos dice, a través de Mateo 6:24, que nuestro servicio, nuestra adoración a Dios tiene que ser exclusivamente para Dios, para Él. Juan 8 dice lo siguiente, ya vamos terminando, dice. Juan 8, verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿ya? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira, y la verdad os hará libres. ¿Quién os hará libres? La verdad. Dice, verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Les está diciendo que la verdad les hará libres, ¿no? Si realmente han conocido al Hijo, han creído en Él, que la verdad los hará libres. Y ellos dicen, no, aguanta, nosotros somos hijos de Abraham, tranquilo Jesús. O sea, estaban apelando ¿qué? A su tradición, ¿no? Antes que al Hijo de Dios que estaba frente a ellos, antes que a la promesa de Dios que estaba frente a ellos, antes que a la simiente que se le prometió a Abraham y estaba frente a ellos. Y le está diciendo, si realmente hubiesen creído, conoceréis la palabra y la verdad les hará verdaderamente libres, ¿no? Me conoceréis, le está diciendo, ya me han visto. Y más adelante mira lo que le va a decir, que en él hay libertad. Pero ellos dicen, no, nosotros creemos en Abraham, ¿no? Y dice, ¿no? Y conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Conocían historia, pero a medias, ¿no? Porque habían sido esclavos. ¿De quién? De Egipto. ¿De quién más? De Babilonia, de los persas, de los asirios, y en últimas instancias estaban siendo esclavos del pecado, de los romanos en ese instante. De alguna manera estaban siendo gobernados por los romanos. Pero ellos dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y muchas personas hoy en día podrían decir, pero si yo no he pecado, yo no he hecho daño a nadie, moralmente yo me considero aceptable, de buena educación. Ten cuidado, pero en el fondo estás siendo ignorante, porque no se está refiriendo nada más de que si hiciste un daño mal o que moralmente eres mejor que otro, sino que la Biblia es clara cuando dice que somos esclavos del pecado. Romanos lo dice claramente. Entonces ellos le preguntan a Jesús, le dicen, ¿cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo. Y cuando Jesús dice de cierto os digo, es como que cuando nosotros dijéramos, te lo recontraseguro, ¿no? Te lo recontraseguro que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién da libertad del pecado? Dice el Hijo. Pero en el verso 32 decía que la verdad os hará libre. Por eso que Jesús luego dijo que Él es la verdad y la vida. Porque esa única verdad hace libre. El conocer al Hijo de Dios, entender que solo en Cristo hay libertad.
que solamente en Cristo podemos ser libres de ese señorío del pecado sobre nuestra vida. Entonces, de tal manera que, mis hermanos, si realmente Jesús nos ha hecho libres, si realmente hemos sido libertados en la verdad de su palabra que revela a Jesucristo, ya no hay razón para estar sirviendo a dos señores. Ya no hay razón para estar sirviendo al pecado. Ya no hay razón para estar sirviendo a nuestras tentaciones, a nuestras carnalidades. Ya no hay razón porque ahora Jesucristo es tu Señor. Ya no somos esclavos del pecado, recuérdalo. Sin Cristo, el pecado gobernaba nuestra vida. A lo malo lo llamábamos bueno y a lo bueno lo llamábamos malo. Y aunque decíamos que yo hago con mi vida lo que quiero, el vicio o el pecado hacía con nuestra vida lo que él quería. Pero ahora ya no es así, está diciendo. Que si has conocido al Hijo, si has conocido la verdad, realmente hay libertad espiritual. Pero libertad no para hacer lo que me plazca, sino que libertad para ahora poder caminar en el reino de Dios, poder vivir conforme al reino de Dios, libertad para poder servir a ese Dios exclusivo, pero servir por amor, por agradecimiento, no por imposición ni por obligación. A eso se le conoce esclavo por amor, por voluntad propia, ¿se acuerdan, no? Dulos, esclavo por voluntad propia. Ahora dices, Señor, reconozco que tú me has librado del pecado y ahora tú eres mi Señor y quiero adorarte y servirte por agradecimiento, porque entiendo que ciertamente mi vida antes no tenía sentido. Mi vida antes estaba bajo las garras del pecado, pero que ahora tengo promesas de una vida eterna contigo, que ahora tengo promesas de unas moradas eternas, que ahora tengo una guía que me va a llevar a Jesucristo, me va a llevar a tu presencia. Entonces, hay razones para celebrar, y esto es una verdad, pero volvemos a lo que Pablo dijo: no tentéis al Señor. Entonces, mis hermanos, los animo a través de este pasaje que hemos venido estudiando a que valoremos la presencia de Dios, el favor de Dios en nuestra vida. Así como ellos tuvieron el ángel de Jehová, esa cristofanía, Cristo se ha hecho real en nuestra vida. Ha venido, ha pagado por nuestros pecados, nos ha dejado su Santo Espíritu para guiarnos, ha ido a preparar moradas y ha prometido volver por segunda vez para llevarte a ese lugar en el cual estaremos por la eternidad con Él. Esas son sus grandísimas promesas. Definitivamente debemos dar gracias a Dios por ello. ¿Qué tal si oramos? Padre bendito,